Bien, ¿qué está pasando en el mundo, Marianne Schmidt? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenos Muy días. buenos días. Con reacción al informe presentado ayer en Ginebra por Michelle Bachelet. La verdad es que vamos a ver qué ha opinado el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello. Desestimó este nuevo reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, donde Bachelet hablaba, ¿verdad?, de posibles ejecuciones extrajudiciales, de torturas y de maltratos. Para el líder chavista, estos nuevos antecedentes que se han incorporado en el informe no les quitará el sueño. Luego acusó a la expresidenta de ensañamiento contra Venezuela, por lo tanto aseguró que no se dejarán chantajear para nada. Es la reacción de otro duro informe presentado por la comisionada sobre ese país. Detalló que los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales fueron cometidos por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios de ese país. Dijo que solo en julio pasado se identificó 57 nuevos casos en Caracas. Se refiere a casos de tortura, malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Tras conocer estos nuevos antecedentes, ha hablado la oposición venezolana y le pidió a Bachelet más acciones ante la violación, dijo, de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Sí, y en las últimas horas también, Marian, se suma a esto declaraciones que ha hecho la alta comisionada en relación a la situación en Nicaragua, que la teníamos un poco olvidada, pero que sigue siendo un panorama bien complejo. De hecho, ella denuncia que su oficina cuenta con información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasado contra personas que se habían manifestado contra el gobierno de Daniel Ortega. Es decir, hay ya una acusación abierta respecto también a violaciones a los derechos humanos en ese país. Exactamente, habló de eso y además de los efectos, ¿verdad?, del cambio climático. Ahora vamos con una imagen que ha dado la vuelta al mundo. La televisión francesa divulgó este diálogo en el que el mandatario francés Emmanuel Macron le comenta al presidente Sebastián Piñera su molestia por el comportamiento de su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante la conversación que se dio en el marco de la cumbre del G7, Macron recordó cuando Bolsonaro canceló un encuentro que tenía previsto con el canciller francés por ir a cortarse el pelo. Frente a eso comentó que no es la actitud de un presidente. Escuchemos, ponga atención, parte de este diálogo, hay que leerlo. Sure, I had to react. You understand that? I want to be very peaceful and to be constructive with the guy and to respect his sovereignty, fine. But I cannot accept that. No. Yeah. But you know what he did when my foreign affairs minister came to this country? I know, he was supposed to receive it. He canceled at the very last minute in order to cut his hair. And he filmed himself. I mean, I'm sorry, it's not the behavior of a president. Bueno, son justamente esas conversaciones que se dan en el marco de, después de enfrentar a la prensa o antes de hacerlo, y ahí ven parte de la imagen que tú hacías alusión, José Antonio, un poco a Angela Merkel al comienzo sintiendo esto. Claro, no lo podían dejar pasar. Y aquí justamente un canal francés logra captar esta conversación. Claro, el presidente Piñera lo escucha, solamente dice es increíble al inicio de esta conversación. Y después simplemente pone atención a lo que está diciendo Emmanuel Macron sobre algo que a él le parece inaceptable, que tenía que ver con lo que dijo de su señora y posteriormente una actitud que tuvo también con la visita del canciller. Exacto. Quien ha hablado en las últimas horas ha sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dijo que convocó el Consejo de Defensa de la Nación ante las amenazas del gobierno de Colombia contra su país. El Consejo de Defensa es un órgano consultivo en asuntos relacionados con la defensa de Venezuela. Previamente, el canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó que quieren evitar una guerra con Colombia. Sin embargo, aseguró que el país vecino está decidido a hacerlo. Y en ese contexto acusó al presidente Iván Duque de amparar acciones terroristas contra Venezuela y anunció que en los próximos días se presentarán las pruebas ante la ONU. El gobierno rechazó que mantengan nexos con grupos irregulares para desestabilizar a Colombia, como lo ha informado la revista Semana, entre otros informes de prensa. Documentos, dijo, estos documentos no son reales, no tienen los timbres del ejército venezolano, pero la revista Semana
insiste, porque es una revista además muy prestigiosa en Colombia, De que esos investigación. documentos son reales y que efectivamente esos memorándum, que son memorándum secretos, donde generales del ejército bolivariano tienen contacto directo con miembros de la guerrilla de la FARC y no solamente les permiten operar en suelo venezolano, sino que además hay campos de entrenamiento guerrillero, centros de operaciones, distribución y logística de armas, que es lo que queda claro en esos correos enviados desde las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela a los líderes de la guerrilla. Sobre todo con los últimos informes que se han tenido luego del rearme también de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Vamos a informar de nuevo algo del presidente Jair Bolsonaro, porque afirmó con este video que grabó desde el hospital donde está internado que hoy va a retomar sus funciones, a pesar que debía tomarse 5 días de reposo tras ser operado de una hernia abdominal. Fíjense bien en la secuencia que difundió a través de su cuenta de Twitter. Lo muestra viendo El Chavo del Ocho, que según él es su programa favorito. Sin embargo, no aclaró si asumirá de inmediato las tareas propias de un jefe de Estado. Se trata de la 4ª operación luego que fuera apuñalado durante su campaña presidencial. Luego, a través de su portavoz, confirmó que irá este mes a la cumbre del clima en la Asamblea General de la ONU para defender su posición sobre la selva amazónica. Sí, ahora Esto sí que se va a escuchar, en ¿no? El Chavo del Ocho no va a encontrar muchos argumentos, digamos. Entonces, esperemos que Pues sin querer queriendo. vea algún tipo de documental o algún tipo de informe respecto de la emergencia climática, porque El Chavo del Ocho es entretenido. No sé si le va a servir de insumo para ir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Va a concentrar mucha la atención de su discurso en la ONU, como también el de la activista sueca Greta Thunberg. Más de 100 incendios forestales afectan en estos momentos a Australia. La emergencia ha obligado a cientos de personas a abandonar sus casas y a decenas de colegios a cancelar también las clases debido al avance de los cordones de fuego que se extienden a lo largo de la costa del estado de Queensland en el noreste del país. Por 5º día consecutivo, los bomberos han tenido que combatir estas gigantescas llamas debido a la sequía, las altas temperaturas y la fuerza del viento. Los focos de fuego han destruido más de medio centenar de viviendas. Esas mismas condiciones han dificultado la posibilidad de sofocar el fuego, a pesar que aún faltan 3 meses para el verano. Solo en Queensland continúan activos 65 incendios forestales. En el vecino estado de Nueva Gales del Sur, decenas de incendios arden, como usted ve, fuera de control, consumiendo más de 60.000 hectáreas de terreno. Mientras tanto, la policía investiga las causas de estos siniestros, lo cual incluye el interrogatorio a varios adolescentes del área afectada. Hoy día hay una... Es de los países, Australia, que más sufre a raíz de los incendios forestales. Normalmente tiene que ver con las condiciones meteorológicas, pero también, ¿no?, con la acción, ya sea intencionada o no, de hombres. Exacto. Así que evidentemente tiene que haber una investigación para determinar las responsabilidades, porque los efectos son bien catastróficos. Hemos visto lamentablemente en años anteriores la pérdida de vidas humanas, Animales. poblados completamente poblados destruidos. Ahora, bueno, el primer ministro Scott tampoco es muy amigo de la emergencia climática. En la mañana leí un artículo antes de venir que Oceanía ha sido tremendamente golpeada y hay muchas pequeñas islas que son repúblicas independientes, países muchas veces o comunidades vulnerables que se ven súper afectadas por la emergencia climática porque son islas que tienen poca superficie, están más expuestas a las modificaciones de temperatura, a la sequedad de los suelos. Y Australia, siendo un país poderoso, podría hacer mucho más. Entonces, el artículo se preguntaba, y que me parece una pregunta súper legítima a puertas de la COP25, ¿no? Si los países ricos no han podido frenar la emergencia climática o no han querido hacerlo, básicamente, ¿pueden los países pobres hacer algo? Y describía una escena en que un líder de Tuvalu o alguna de estas islas se ponía a llorar frente al primer ministro Scott pidiéndole que hiciera algo, porque evidentemente desde Australia se puede hacer mucho más. En la zona que es de estas pequeñas repúblicas de Oceanía. Y en las grandes potencias, por China ejemplo, y Estados Unidos, los más contaminantes. India, por ejemplo. Bueno, y en medio de la tormenta política que reina en Gran Bretaña por el Brexit, el Parlamento quedó suspendido
por 5 semanas tras el rechazo por segunda vez al adelanto electoral propuesto por Boris Johnson. El primer ministro necesitaba el respaldo de 2/3 de la Cámara de los Comunes para convocar elecciones, pero la oposición votó en contra de la propuesta. Al ver este nuevo escenario, Boris Johnson decidió que las labores de ambas cámaras quedaran suspendidas hasta el 14 de octubre, 2 semanas antes de la fecha del divorcio, bastante difícil y definitivo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Sus detractores denunciaron que esta es una estrategia de él para amordazarlos, y eso se ha traducido también en masivas protestas en las calles de Londres. Por su parte, la reina Isabel II ha aprobado la ley que pide el aplazamiento del Brexit. Ahora, lo que pide la ley, perdón, lo que pide la ley, pero lo estaba leyendo en la mañana, no es el aplazamiento del Brexit. Lo que pide la ley es que el primer ministro solicite el Brexit, pero esto no significa que la Unión Europea lo tenga que aceptar, ni que el primer ministro tenga que hacer algo para concretarlo. Por lo tanto, había varios escenarios. Entonces había unos finales absurdos. Lo que establece, perdón, José, es que exija o al menos solicite a la Unión Europea una prórroga de la fecha para enero, en caso de que no logre llegar a un acuerdo antes de la fecha establecida el 31 de octubre. Y si eso no se logra, entonces tendría sí o sí que solicitar la prórroga para el próximo 31 de enero. El tema es que él podría perfectamente, y muchos creen que podría hacerlo, dentro de las próximas semanas, enviar una solicitud de prórroga a la Unión Europea, pero al mismo tiempo que no la decir que no está de acuerdo con la prórroga, y eso obviamente desincentivaría a los miembros de la Unión Europea a aprobar esa prórroga. Pero aún así hay quienes consideran que eso iría en contra de la ley, que no se puede por una parte cumplir la ley y por otra parte no cumplirla, y que eso incluso podría en última instancia llevarlo tras las rejas. Dicen que por desacato podría perfectamente él convertirse en una especie de figura mártir por el Brexit y salir finalmente detenido. El camino político más sensato que tiene es renunciar. Básicamente, o sea, si él se ha jugado por un Brexit salvaje al 31 de octubre y el Parlamento no se lo permite, no tiene ni un piso político para permanecer allí. No puede administrar una prórroga en la cual no cree, básicamente. Así que eso es entrar nuevamente en una espiral de cambio de gobierno. Ha sido el mismo Partido Conservador el que lo eligió. Bueno, esas son las complejidades que se están viendo respecto al Brexit. Los dejo. Eso es lo que tenemos preparado por el momento. Marianne Schmidt, muchísimas gracias por toda la información internacional. Buenos días.